La interacción oportuna familiar genera ambientes afectuosos y predecibles con la finalidad de lograr un desarrollo integral de los bebés, desde el embarazo, continuando por los primeros años de vida, fomentando relaciones y aprendizajes de calidad en sus entornos familiares. En la diversidad de poblaciones que participamos, experimentamos que tocamos vidas. Observamos miradas distintas, abrazos nuevos, madres que se dignifican, familias que disfrutan jugando y niños seguros que se sienten queridos y que tendrán, gracias a esta labor, un mejor futuro. Hola, soy Mercedes Matuk y quiero hoy hablar con ustedes sobre la oración contemplativa. Díganme quién de ustedes no ha sentido una enorme necesidad de apagar la cabeza durante un tiempo, o de descansar, o de poner en pausa nuestros pensamientos, o de acceder a algún espacio de verdadero silencio o de paz interior que todos como deseamos o anhelamos de alguna forma. Creo que esta necesidad es una necesidad como inherente al ser humano, que a veces la tenemos un poco dormida por la inercia del ruido en el que vivimos y también por las prisas, el imparable, el incesante como devenir de las cosas, lo que nos va sucediendo, la forma también como lo vamos percibiendo y lo vamos elaborando mentalmente. Pero creo que todos, en el fondo de nuestro corazón, sentimos esta profunda necesidad de un espacio silencioso en nuestra vida. Bueno, pues para eso es este camino que se llama la oración contemplativa. Creo que en los últimos años hemos visto un enorme como inquietud general por buscar estas herramientas como mindfulness o la meditación o incluso herramientas extraordinarias como el yoga. Y creo que como humanidad estamos volteando a ver esta necesidad que tenemos y a buscar herramientas y caminos que nos permitan acceder a, como les digo, a este silencio interior o a este núcleo interno que nos habita, que es ajeno a todo este movimiento y a toda esta, pues este ruido en el que vivimos inmersos. Este camino que les voy a plantear es un camino que es muy similar al camino de mindfulness, al camino de la meditación, incluso al camino del yoga, no por la técnica que maneja, de hecho es muy parecido al camino del mindfulness en cuanto a la técnica, pero porque al final está buscando lo mismo. Está buscando reconectarnos con nuestro núcleo interno y que nos permita habitar nuestra vida desde otro espacio interior, desde otro lugar y por lo tanto percibir todo lo que nos va sucediendo de una forma contemplativa. Ahorita voy a hablar un poquito más de qué es esto contemplativo. Miren, las personas vivimos en un como modo que muchas personas pueden catalogar como reactivo, ¿sí? Van sucediendo cosas en nuestra vida, en nuestro interior y en nuestro exterior, y las personas reaccionamos a ellas, reaccionamos con nuestras emociones, reaccionamos también con nuestros pensamientos, incluso con nuestras acciones. Esto que se llama conciencia reactiva, tiene que ver con también ser proactivo, ¿no? Con también poder operar en el día a día y poder accionar y también pues reaccionar en el sentido de que tengamos un intercambio con nuestro entorno. No obstante, desde donde reaccionamos, muchas veces es desde nuestra estructura mental que está anclada en nuestras heridas, en nuestras historias y en nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos, de percibir nuestro entorno y de interactuar con él. No es mal, no está mal esta conciencia reactiva. De hecho, es algo que necesitamos para poder operar y para poder habitar este mundo que nos toca habitar. Pero dentro de nosotros hay una parte que es ajena a todo esto, no ajena porque no se entere de lo que pasa, sino porque es anterior a lo que se ha ido construyendo en nuestras mentes y a la historia que nos hemos ido contando de quiénes somos y de cómo
y de cómo nos colocamos frente al mundo y frente a nosotros mismos. Y antes de eso, existe la creencia en muchas culturas y en muchos esquemas de pensamiento de que tenemos un núcleo que está sano, ¿sí? Que no está tocado por estas historias y que incluso está completo en el sentido de que se siente amado, se siente que está bien como es y está en una constante aceptación de sí mismo y de lo que ocurre alrededor, y ese lo podríamos llamar nuestro núcleo sano. Ahí habita esto que llamamos la contemplación o la conciencia contemplativa. Algunas creencias, algunos lenguajes le han llamado el alma, otros le han llamado el ser, otros le han llamado el espíritu, otros le han llamado el corazón, el centro, no se me ocurre ahorita, nuestra esencia, no se me ocurre alguna otra palabra para describir lo mismo. Este núcleo sano que nos habita está debajo de una capa oscura en el sentido de cubierta. Está cubierto por este discurso que nos hemos construido de lo que somos y de lo que hemos ido viviendo. Y debajo de eso habita este ser que tenemos todos y que además una característica es que está conectado a todo el resto de los seres y a todo cuanto existe. No está aislado, no está solo. Y este ser es contemplativo. ¿Qué significa contemplativo? Significa que es capaz de percibir lo que es y lo que está aquí y ahora, sin juzgarlo, sin rechazarlo, sin tratar de modificarlo, sin querer controlarlo. La conciencia contemplativa, por lo tanto, tiene dos reglas: dejar ser y dejar ir. Por eso, si alguno de ustedes está familiarizado con el mindfulness o con la meditación, tiene un poco el mismo fondo, el mismo objetivo. Es esta capacidad de permanecer en el presente que nos permite percibir lo que es, dejarlo ser y también dejarlo ir, sino tratar de retenerlo. Para eso se requiere cierto entrenamiento, aunque la creencia de la oración contemplativa que ahorita voy a plantear o de este camino es que nosotros somos eso, ¿sí? No es algo que vamos a alcanzar, no es una meta. La meta, digamos, que sería recuperar la conciencia de ese ser, recuperar la visión, volver a sintonizar con ese estado que nos habita y que nos constituye en lo más profundo de nosotros. Y para eso se requiere cierto como entrenamiento. Así como yo un día no me puedo levantar en la mañana y decir quiero correr un maratón, aunque alguno de ustedes podría diferir conmigo en esto, pero no es mi campo. Pero requieres cierto entrenamiento y necesitas como... no dudo que yo tenga la capacidad de correr un maratón, pero para poder correr un maratón necesito desarrollar ciertas técnicas, digamos, para poder, como la condición física, como me imagino que la respiración y muchas otras cosas que yo desconozco, como podrán ver. Bueno, lo mismo pasa con la oración contemplativa. La oración contemplativa es algo que todos tenemos nato, no es algo que es que yo no soy buena para eso, dice mucha gente, o yo no sirvo para eso. Desde luego todos servimos para eso, pero requiere de cierto entrenamiento o de cierta disciplina o de cierta práctica. A mí me gusta mucho una analogía de un autor de un libro precioso que se llama Into the Silent Land. Se llama Martin Layard, es un inglés que escribe muy bonito y habla de la oración contemplativa. Y él dice que es como un marinero que quiere navegar y tiene su barco y tiene su velero y tiene su vela, etc. El marinero no puede generar el viento, ¿sí? No puede hacer que sople el viento, pero sí puede colocar su vela, posicionar el velero de tal forma que cuando el viento sopla lo aprovecha y puede navegar, ¿sí? Un poco es lo mismo que hacemos en la oración contemplativa. En la oración contemplativa existe la creencia de que somos ese silencio, somos esa paz, esa armonía, somos esa contemplación y que somos parte además de la contemplación con mayúscula o del ser con mayúscula
y que la práctica de la oración contemplativa simplemente nos capacita para percibir esto y para poder, ahora sí que ir con el viento, ¿sí? Utilizar el viento para poder fluir y navegar hacia donde estamos llamados cada uno de nosotros a navegar. ¿Cuál es esta técnica? Esta técnica, para empezar, es una técnica milenaria en el sentido de que tiene mucho tiempo con nosotros. Más o menos hay ciertos autores que se les llama los padres del desierto, que son los que han como sistematizado esta técnica. Son ascetas del siglo IV de nuestra era, que se dedicaron a la vida de silencio y bueno, y además hay muchos más, pero estos que se llaman padres del desierto son como los fundadores de esta escuela que se llama la oración contemplativa. También se llama la oración esicasta, la oración de silencio o la vía negativa. Es parte de la tradición cristiana. Es anterior a la división de la ortodoxia con el catolicismo, por ejemplo. Entonces está en los fundamentos y en el origen de cualquier corriente cristiana. En algunas escuelas se ha mantenido viva y se ha como utilizado constantemente. En algunas áreas del catolicismo se ha dejado y se ha utilizado más la vía positiva, que es esta parte de orar a través de las palabras, etc. Pero ha estado siempre dentro de la Iglesia Católica esto que se llama la oración contemplativa o oración esicasta. También tiene mucha influencia de Oriente y tiene mucha conexión con, por ejemplo, el budismo zen, porque habla de esta parte en donde por eso se llama la vía negativa. Hay una renuncia, ¿sí? Hay un vaciamiento y hay una renuncia ¿a qué? Principalmente a nuestra mente, ¿sí? A seguir con nuestra mente y a operar desde nuestra mente. Esta técnica básicamente tiene, y además lo estoy resumiendo muchísimo, tiene ciertas anclas que se llaman, que es este entrenamiento para no poner nuestra atención, focalizar nuestra atención en nuestros pensamientos ni en esta conciencia proactiva o reactiva de las que les hablé en un primer momento, sino como hacer un switch en la atención a esta conciencia contemplativa. Estas anclas es un cambio de atención, básicamente. Las llamamos anclas porque son herramientas que al concentrarnos en ellas nos permiten permanecer en el presente. Aquí necesito nada más hablar y aclarar una cosa interesante. La mente no puede vivir en el presente, no puede estar en el presente, porque la función de la mente es controlar, y es una maravilla que tengamos mente. La gente que hemos tenido cercano a alguien que haya perdido esta facultad es sumamente doloroso, porque es como nuestra torre de control, ¿no? Pero la mente, para poder controlar, necesita calibrar, ¿sí? Con experiencias pasadas y futurear para poder controlar. Entonces la mente fluctúa entre el pasado y el presente para poder controlar lo que está sucediendo en el momento. ¿Y por qué no puede estar en el presente la mente? Porque no sabe qué hacer con el presente, porque el presente no lo puede controlar. Entonces está siempre yendo de un lado a otro. En cambio, la percepción sí habita el presente. Nuestro cuerpo, las sensaciones, habita el presente. Entonces, en la oración contemplativa utilizamos como la percepción para poder retornar al presente y para poder mantenernos en el presente. La primera ancla en la oración contemplativa es la postura, ¿sí? Como también en el Zen y en otros caminos. La postura, ¿por qué? Porque hay muchos autores, en concreto, por ejemplo, Evagrio Póntico, que habla de la importancia de la quietud para poder como compensar este imparable pensar, ¿sí? Ahora sí que mente quieta en cuerpo quieto, de alguna forma, y no es que vayamos a dejar de pensar, pero sí aquietamos nuestros pensamientos. Entonces, lo primero es una postura firme y estable. En la oración contemplativa no hay escuelas muy rígidas en cuanto al tipo de postura que debemos de mantener. Hay ciertas reglas como que tienes que estar erguido, o sea, no se puede hacer oración contemplativa acostado, tiene que ser con la espalda recta, porque además tiene una razón de ser, tiene que ver con la respiración y tiene muchos
Pero bueno, hay gente que la oración contemplativa la hace en una postura sentado, con los pies en la tierra y las piernas en escuadra y la espalda derecha. Los padres del desierto, por ejemplo, algunos de ellos inventaron esta postura del banquito de meditación, que seguro alguno ha visto, que es esta postura de estar hincado, pero recargado como en un banquito, parece como reclinatorio un poco. Esa postura también es una postura muy común en la oración contemplativa, importado de Oriente. Tenemos también la medio loto o la loto, y cada quien descubre cuál es la postura en la que puede mantenerse en equilibrio y en quietud durante cierto tiempo, ¿sí? Durante un espacio de tiempo. La segunda ancla, bueno, y voy a hacer nada más aquí una analogía. Hay un patriarca de la Iglesia ortodoxa que se llama el Abba Pablo, que hablaba de aprender a meditar como la montaña, ¿sí? Es esta quietud. Me gusta mucho esa analogía. Una vez que logramos esta quietud, la segunda ancla es la respiración. La respiración es, que además el Abba Pablo decía que era aprender a meditar como el mar, a orar como el mar. Y es este ritmo. La respiración es algo increíble, pero es una función elemental del cuerpo humano que se puede hacer tanto inconscientemente como conscientemente, ¿sí? Y que se puede de alguna forma controlar. Hombre, creo que esto es discutible, pero no podemos controlar el flujo de nuestra sangre, o no podemos controlar, o sí lo podemos controlar, pero con un entrenamiento muy sofisticado, y en cambio sí podemos parar la respiración. No podemos parar el corazón, sí podemos parar la respiración durante un tiempo. Y bueno, podría estar horas y horas hablando de la respiración, pero bueno, la respiración, la conciencia de la respiración es la segunda ancla que tenemos en la oración contemplativa. La tercera ancla es la percepción de una sensación corporal. La mayoría de los autores en las escuelas de oración contemplativa se concentran en la palma de las manos. Y también hay gente que se concentra en el flujo energético que hay entre las dos palmas de las manos. Hay gente que pone las manos así y se concentra en el centro de las palmas de las manos. Algunas personas también las ponen así, y eso es muy común. No todas las escuelas en la oración contemplativa tienen esta ancla. También puede ser nada más concentrarte en algún sonido, por ejemplo, en algún pajarito que estás escuchando, puede ser, pero es escoger una percepción que está llegando a tus sentidos para regresar al presente cuando tus pensamientos te distraen. Y la cuarta ancla, y ya con esto voy a un poco redondear, es la palabra. La gente que practica oración contemplativa utiliza un mantra, ¿sí? Un mantra que puede ser una jaculatoria, que hace referencia a la intención de la oración contemplativa. La intención de la oración contemplativa es este encuentro contigo mismo, pero también con aquel que te habita, ¿sí? Con alguien, no con algo, con alguien. Las personas que practicamos oración contemplativa tenemos una creencia teísta de un Dios que nos creó, que nos habita, y la intención de ese espacio de silencio y de mantenernos en el presente es el encuentro con ese ser que está dentro de mí, pero que también habita todo cuanto existe, ¿sí? Esa es la intención. Y en la jaculatoria es importante que el contenido sea ese. Cada quien descubre su jaculatoria o descubre su mantra que lo conecta y lo pone en contacto con esta intención en la oración contemplativa. Bueno, creo que es un pequeño resumen. Muchas gracias por escucharme y espero que les haya dado un panorama de esta práctica tan maravillosa, recorrida por tantas y tantas personas, y que da unos frutos, la verdad, increíbles de conciencia y sobre todo de poder habitar la tierra del silencio y de la contemplación, de poder percibir todo lo que hay, todo lo que es, con una profunda